¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tantos cristianos oran, pero no sienten respuesta? ¿Por qué personas sinceras, que asisten a la iglesia, leen la Biblia y conocen la verdad, viven atrapadas en sentimientos de culpa, vergüenza y derrota espiritual? ¿Por qué pecados que el mundo considera normales están destruyendo silenciosamente la vida espiritual de miles de cristianos? ¿Acaso Dios advirtió a su pueblo sobre estos peligros y esas advertencias fueron ignoradas? ¿Estamos viviendo días en los que el pecado es tratado con ligereza, mientras el cielo lo considera con extrema seriedad? Antes de continuar, si este tipo de contenido bíblico, serio y basado en los escritos de Ellen G. White es importante para ti, considera suscribirte al canal. Al suscribirte, apoyas la difusión de mensajes que llaman al pueblo de Dios al arrepentimiento, a la reforma y a la preparación para el pronto regreso de Cristo. Estas preguntas no surgen por casualidad. Revelan una profunda crisis espiritual que afecta a hogares, iglesias y vidas individuales. Y la palabra de Dios, junto con los escritos inspirados concedidos a la iglesia remanente, ofrece respuestas claras, solemnes y llenas de misericordia. Sé muy bienvenido. Es una alegría tenerte aquí. Este canal existe para presentar verdades bíblicas con reverencia, estudiar los escritos de Ellen G. White con responsabilidad y permitir que el Espíritu Santo guíe cada corazón al arrepentimiento, a la restauración y a la victoria en Cristo. Vivimos en una generación en la que la inmoralidad sexual dejó de verse como pecado y pasó a ser entretenimiento. Lo que antes causaba vergüenza hoy se promueve como libertad. Redes sociales, películas, series, música e incluso conversaciones comunes normalizan comportamientos que la palabra de Dios condena con claridad. El resultado es una generación espiritualmente confundida, emocionalmente herida y moralmente debilitada. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, advirtió que debemos huir de la inmoralidad sexual, porque todo pecado que el hombre comete es fuera del cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. El cuerpo humano no es solo materia, fue creado para ser morada del Espíritu Santo, un templo vivo donde Dios desea habitar. Ellen G. White recibió luz especial sobre este tema delicado. Sus escritos no fueron motivados por el deseo de condenar, sino por un profundo amor por el pueblo de Dios y una clara comprensión de las estrategias de Satanás. Ella afirmó que el enemigo de las almas dirige sus tentaciones para debilitar y degradar las facultades físicas, mentales y espirituales, porque sabe que así compromete por completo la vida espiritual. Cuando el cuerpo es contaminado por la impureza sexual, no solo estamos quebrantando reglas religiosas, estamos profanando el santuario donde Dios desea habitar. Estamos cerrando las puertas del corazón a la presencia del Espíritu Santo. Estamos destruyendo el templo vivo que el Creador nos confió. La reforma de la salud confiada por Dios al movimiento adventista incluye la pureza sexual como un elemento esencial. Cuerpo, mente y espíritu están interconectados en el plan divino para la restauración completa del ser humano. No existe verdadera espiritualidad cuando una de estas áreas es descuidada. En los escritos de Ellen G. White se mencionan diversos pecados sexuales, pero 3 se destacan por la gravedad con que ella los trató y por la frecuencia con que son practicados, incluso entre cristianos profesos. El primero es el vicio secreto o hábito solitario, conocido hoy como masturbación. Ellen G. White describió esta práctica como una de las más destructivas para la salud física, mental y espiritual. Afirmó que este hábito debilita las facultades mentales, perjudica la memoria, reduce la capacidad de concentración, destruye la vitalidad del cuerpo y corrompe la imaginación, llenando la mente de pensamientos impuros. Según ella, este pecado crea un ciclo profundo de culpa y vergüenza que aleja a la persona de la comunión con Dios. La oración se vuelve difícil, el estudio de la Biblia pierde su sabor, y la mente pasa a vivir en constante conflicto. Ellen G. White observó que muchos jóvenes criados en hogares cristianos cayeron en este vicio porque no recibieron instrucción clara y equilibrada sobre pureza, dominio propio y el propósito divino de la sexualidad. El silencio dio lugar a la curiosidad, y la curiosidad sin orientación se transformó en un hábito destructivo. Las consecuencias descritas son serias: debilidad general del cuerpo, problemas nerviosos, ansiedad, dificultad de concentración, pérdida de interés por las cosas espirituales, aislamiento social, depresión e incapacidad para orar con fe. Ella advirtió que quienes se entregan a este vicio no logran mantener una comunión genuina con Dios. Sin embargo, Ellen G. White no solo denunció el problema, presentó caminos prácticos para la liberación, incluyendo confesión sincera, vigilancia constante, alejamiento de estímulos que despiertan la tentación, ocupación saludable de la mente con la palabra de Dios,
práctica regular de ejercicio físico, alimentación sencilla y total dependencia de la gracia de Cristo. El segundo pecado grave es la pornografía y la alimentación continua de la mente con imágenes y pensamientos impuros. Ellen G. White advirtió que la literatura corrupta y las imágenes impuras destruyen la mente y preparan el camino para la disolución moral. Jesús enseñó que el pecado comienza en el corazón. La pornografía contamina la fuente de la vida espiritual, crea expectativas irreales, destruye la capacidad de amar verdaderamente, endurece la conciencia y aleja la presencia de Dios. Ella describió la progresión de este pecado desde la curiosidad hasta la esclavitud completa, y enseñó que la liberación exige un corte radical con el pecado, la protección de los sentidos, la sustitución de lo falso por lo verdadero, y la renovación diaria de la mente. El tercer pecado grave es la práctica de relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ellen G. White afirmó que Dios estableció la intimidad sexual como un don sagrado, reservado exclusivamente para el matrimonio, símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El uso de este don fuera del plan divino resulta en culpa profunda, destrucción de hogares, endurecimiento del corazón y pérdida de la paz espiritual. El estándar divino no ha cambiado. La pureza antes del matrimonio y la fidelidad absoluta dentro del matrimonio continúan siendo la voluntad de Dios. Frente a estas advertencias, muchos se preguntan si todavía hay esperanza. La respuesta es sí, no importa cuán manchado haya sido el pasado. Cristo puede purificar completamente y restaurar toda vida que se entregue a Él. La victoria sobre el pecado sexual no viene por la fuerza humana, sino por la entrega diaria a Cristo. Él desea vivir en nosotros y conceder victoria. Cada caída debe ser seguida de arrepentimiento sincero y confianza renovada en la gracia divina. Antes de concluir, si este mensaje ha sido una bendición para tu vida, suscríbete al canal. Al hacerlo, ayudas a llevar estas verdades a otras personas que también necesitan liberación, restauración y esperanza en Cristo. Ellen G. White concluyó con un llamado solemne. Los pecados secretos no permanecerán ocultos para siempre. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Cristo llama a su pueblo a la pureza no para condenar, sino para liberar. Él desea restaurar la mente, santificar el cuerpo y preparar un pueblo que refleje su carácter. Que este llamado encuentre un corazón humilde y dispuesto. Que la gracia de Cristo conceda victoria. Y que muy pronto podamos decir con esperanza, Maranata, ven, Señor Jesús.